¿Cómo es posible que nosotros, los que creemos en Dios, creamos en una vida llena de comodidades, que Dios se la puede dar a usted por su trabajo, por su superación, por todo lo que usted quiera, pero una vida que no involucre el ser semejantes a Cristo en su sufrimiento también, para poder alcanzar la gloria eterna y que la vida aquí en la tierra sea un peregrinar? El hombre más grande que salga en la revista Forbes y gane miles de millones de dólares, usted aquí no se va a quedar y no se va a poder llevar en la caja de muertos nada de lo que usted ha hecho. Todo eso se va a quedar aquí. Todos los profetas que profetizaron de Cristo, lo que hicieron fue sufrir. Sin embargo, hoy en día, el profeta, el que se dice ser llamado profeta, es la gente que más honra tiene. Sin embargo, hoy en día, todo el mundo quiere ser un profeta. Hemos sustituido esta palabra que está escrita, que es la palabra revelada, la cual Dios nos dejó, que es el manual, por un Dios me dijo. Si Dios dice tanto como lo dice la gente, hermano, pues mire, tómele usted la Biblia y vamos a dejar esto y vamos a oír a los hombres. Dios bendiga este su espacio del poder de la palabra. Hoy tengo un amigo de hace muchos años, el cual fue una de las personas que me predicó el evangelio. Y este tema hoy lo vamos a llamar el reencuentro. Él es Daniel Santana, el cual está con nosotros. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Hermano mío, Dios te bendiga. Daniel, tú sabes que me gozo bastante de poder hoy tener esta parte, de poder hablar, porque tú fuiste uno de los pioneros que me predicó el evangelio, me llevó a conocer la palabra de Dios. E incluso me llevaste una vez a tu iglesia, donde se hacían allá la EBDB, que eso se llama Escuela Bíblica de Verano. Escuela Bíblica de Verano. Y recuerdo que hubo un pasaje bíblico que yo me aprendí de memoria, que fue Hebreos capítulo 1, que todavía hasta el día de hoy lo sigo repitiendo. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros posteros días. Y hoy vamos a hablar acerca del reencuentro. Daniel, Dios te bendiga mucho. Y tu experiencia, lo que tú has pasado en todo este trayecto de vida y las cosas que Dios ha hecho contigo y muchas cosas que hoy vamos a tratar hoy con el reencuentro con Daniel Santana, mi amigo. Daniel, ahí está la audiencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, hermano Stalin, por invitarme. Gracias a ustedes por su tiempo. Nosotros a través de este podcast lo que queremos básicamente es, como tú bien lo dijiste, hacer un reencuentro en el camino del Señor, porque, somos personas que nos conocemos desde que éramos niños en el barrio de Villa Juana. Como muy bien Stalin dice, yo lo invitaba a la iglesia donde yo me congregaba, le hablaba del evangelio en el colegio donde estudiábamos, y luego entonces vino esa parte en la que nosotros también asistíamos a una escuela bíblica, en la que obviamente teníamos que aprendernos versículos de la Biblia como parte de lo que el trabajo de nuestros maestros hacían. Y yo quiero dedicarle esta participación mía, que es la primera de una serie de más, como tú dices, que vamos a tener, principalmente a mis padres, Miguel y Teresa, que están ahí, que son siervos del Señor durante más de 50 años, mis dos hijas, Daniela, la mayor, y Margaret, la menor, que son también personas muy importantes en mi vida, que también van a ver esto, mis hermanos José Miguel y Elizabeth, y todas las personas que ellos saben que han influido tanto en Stalin como en mí, para que hoy nosotros también igual podamos hablar de la palabra de Dios. Y uno de esos versículos precisamente, como Stalin dice, es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y yo quiero que lo dejemos hasta ahí, Stalin, porque fíjate que nosotros teníamos en esa época, quizás se te olvidó un poco esto, que nosotros, yo te decía, para aprenderse los versículos de la Biblia de memoria, trata de dividirlo por oraciones, por frases. Y de esa misma manera yo quiero que esta parte de Hebreos 1 y versículo 1, nosotros la dividamos en tres partes, ¿ok? Y usted va a dar cuenta cómo el Señor nos va a ir guiando, digamos, en lo que va a tener que ver con nosotros, poder entender cuál es el mensaje gigante que Dios tiene para nosotros. Pero lo primero que te tengo que decir, hermano, es que la gloria y la honra sea para el Señor. Gracias a ti, yo siento que he vuelto a reencontrarme con la palabra de Dios. Gracias a ti, que Dios te usó de manera poderosa hace una semana.
te me apareciste y dijiste, Daniel, yo necesito que tú vayas conmigo a predicar el evangelio otra vez. Así que por eso nosotros, hermanos, estamos aquí. Sí, tú sabes, Daniel, que yo soy de las personas que siempre recuerdo y agradezco mucho, porque una de las cosas que tú hiciste fue hablarme del evangelio. Siempre me hablaste del evangelio. E incluso yo decía, bueno, pero Daniel no disfruta la vida, porque yo entendía que el disfrute lo daba el mundo. Y hoy tengo 30 años sirviéndole al Señor, gracias a que tú fuiste un canal para que la semilla fuese sembrada. Claro, no me convertí contigo, pero ya la palabra estaba sembrada, como Dios va tratando cuando Dios escoge a alguien. Y yo sé que aquí hay muchas personas que están ahí, que desean ser cristianos, pero tienen una batalla, una lucha grande. Y yo sé que hoy Dios nos va a bendecir. Así que, Daniel. Bueno, lo primero que yo quiero, porque como le decíamos a ustedes, señores, esto es un reencuentro entre dos amigos en el camino del Señor una vez más. Y yo quiero que así como tú dices, wow, Daniel, tú fuiste la primera persona que me predicaste, yo sé que yo llegué al evangelio entre otra persona por cómo Dios te usó en ese momento, que tú también le cuentes a la gente de tu trabajo como pastor, porque me has hablado que tú eres pastor asesor con aproximadamente 5 asambleas, ¿sí o no? Sí, bueno, déjame decirte, para que tú veas cómo son las cosas, Daniel, y tú sabes que yo era el carpetoso. El carpetoso del curso. Y era una persona muy, muy introvertida. Sin embargo, cómo Dios escoge a sus hijos, porque hay algo que me impacta mucho en la palabra de Dios, que el apóstol Pablo incluso lo dice, claro, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, Dios lo usa como un instrumento ahora para él ser un hombre, un heraldo de mucho y llevar la palabra del Señor. Y me ha llamado mucho, me ha impactado cómo Dios me ha utilizado para yo levantar varias iglesias, que he levantado varias iglesias y como hacer canal de bendición inclusive para muchos pastores, el cual mentoreo, pastores cuales ayudo. Y es increíble de cómo Dios, ya de lo más vil del mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios. Así y quiero que decirte algo, a tu papá, Daniel Santana, recuerdo que cuando nosotros Miguel Santana, sí, que cuando nosotros ganamos, creo que yo gané el 4º lugar en la IBDB, porque había uno que era llamado Dani, que era el que más sabía, que ganó el 1er lugar, tú ganaste el 2º lugar porque yo estaba en la competencia tuya. No lo recuerdo ese detalle, pero bueno, debió haber sido así. Hubo otro que ganó el 3º y yo creo que yo gané el 4º lugar y tu papá, como un premio, claro, de que yo lo hice bien, siendo yo inconverso, no siendo una persona cristiana, nos llevó a comer helado a una heladería. Y en la San Martín, y ahí yo sentí como ese premio. Me dijo, pida, porque, wow, me sentí tu familia cristiana. Sí. Y yo decía, wow, ¿cómo vive el cristiano? Sí. Pero yo no lo podía entender hasta ahora, que Dios me ha utilizado para llevar el mensaje, para abrir varias iglesias, para pastorear otros pastores, es decir, mentorear otros pastores. Y cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Y para que tú veas que la palabra tiene su efecto, Daniel. Así es, así y ha hecho su efecto. Por eso es que hay que predicar el evangelio. A veces tú ves personas ahí, tú dices, no, pero me da vergüenza predicarle. No, predíquele porque usted no sabe si ese es un canal que Dios va a utilizar en un tiempo. Y esto es el recuento con mi amigo Daniel, que fue creo que el primero que me predicó el evangelio de Cristo. Bueno, hermano, déjame decirte que definitivamente tú has tocado una parte muy importante de lo que vinimos a hacer aquí. Porque nosotros queremos hablar del evangelio y el evangelio está presente en todas las escrituras, porque es la gran revelación de Dios para el hombre, que nosotros viniéramos a conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y fíjate que entrando en materia directamente con lo que tiene que ver con este primer versículo, que es el que tú te recuerdas de esos tiempos en lo que cuando nosotros en la escuela bíblica nos aprendíamos la Biblia de memoria, una práctica que ojalá a nuestros hijos pudiésemos, ¿verdad que sí?, transmitírsela de los tiempos nuestros, esa práctica de aprenderse los versos de la Biblia de memoria. Dios habiendo hablado muchas veces. Yo quiero decirle a los amigos que Dios nos habla a nosotros de muchas veces y de muchas maneras. Ponte a pensar todas las veces que a lo mejor alguien te regaló un tratado bíblico, alguien que te invitó a la iglesia, algún vecino, algún compañero de trabajo o de estudios que te habló del Señor. Yo quiero decirle a las personas que nos están viendo en estos momentos que tú eres una persona muy importante para el Señor, que Dios te ama,
que no importa cuán grandes hayan sido los problemas y los desatinos y los errores en la vida que tú hayas cometido, el amor de Dios supera todo eso y su llamado para ti en este día es muy especial. Y yo quisiera que nosotros, Stalin, viéramos primero, cuando Hebreo dice, esto es profundo, Sí. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú te crees que nosotros podríamos decir o mencionar cuándo fue la primera vez que Dios habló? Porque la Biblia dice que ha hablado de muchas maneras y muchas veces. ¿Y cuándo fue esa primera vez que Dios habló? Wow. Vámonos a Génesis capítulo 1, hermano, porque tú sabes cómo es. Amén. Aquí Moisés, que es, ¿verdad que sí?, uno de los grandes profetas de Israel, el líder que llevó al pueblo en uno de los momentos más difíciles, todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Cuando Dios inicia lo que es la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés, nosotros los creyentes creemos que él por revelación recibió de parte de Dios cómo fueron los primeros tiempos de la creación y cómo fueron muchas de las primeras experiencias del pueblo de Dios con él. Y dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene lo importante. Y dijo Dios. Aquí está Dios hablando por primera vez. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuál fue la primera vez que Dios habló? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Oigan esto, ¿cuál es la primera expresión de Dios? La primera vez que Dios habla en la Biblia. Sea la luz. Es el mensaje que nosotros te traemos, amigo, en esta hora que tú nos estás mirando es este. Dios te está diciendo, sea la luz en tu vida. Dios quiere que la luz del Evangelio, que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón hoy. Pero no solo eso, Stalin. Dice, sea la luz, y fue la luz. Dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Con el simple hecho de Dios hablar y decir, sea la luz, se hizo la luz, pero de inmediato, ¿qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. De la tiniebla. Y tú sabes que me llama mucho la atención eso, Daniel, porque la Biblia inclusive dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra incluso que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sin embargo, qué importante es este detalle, que Dios lo primero que dice en su creación es sea la luz. Y la Biblia dice que la luz resplandece ante las tinieblas. E inclusive la Biblia nos dice, andad como hijo de luz. ¿Qué pasa cuando cuando la luz llega a nosotros? Podemos ver, porque antes cuando la tiniebla arropa la mente del hombre, el hombre no puede ver la gloria de Dios. Es decir, muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros tenemos que entender o esperar que esa luz penetre en nosotros, que es Cristo, que alumbre el entendimiento del hombre, para que podamos entender la voluntad de Dios y entender el propósito por el cual Dios no marcó. Y mira lo que tú estás diciendo ahí, lo que la Biblia dice. La primera vez que Dios habla, Dios dice sea la luz. ¡Wow! Este es un Dios evangelista, es un Dios que está convocando a la humanidad de la primera vez que habla. Sea la luz. Es luz lo que queremos para ti. Pero hay algo, Daniel, que me impacta, porque entonces cuando vamos al libro de Juan en el capítulo 1, ahí mismo dice, y esta es la luz que ha venido al mundo. La luz que Cristo es la luz del mundo. Es decir, en el libro de Génesis, en el principio, Dios dice sea la luz. El hombre, Dios muestra su gloria, pero vemos como el hombre se va hacia las tinieblas y olvida a Dios. Pero vuelve Dios a través de Cristo y nuevamente manifiesta su luz para que el hombre ya no ande más en tinieblas. E incluso dice la Biblia que Dios es luz. Y Él habita en luces inaccesibles. Y me impacta cómo Dios
habla, en la primera vez que Dios habla es, sea la luz. Lo primero que Dios quiere es claridad en tu vida. Y es increíble. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Así que, amigo que nos estás escuchando, creyente que a lo mejor está frío, como en algún momento por distintas circunstancias de la vida yo tuve que atravesar por esa desagradable experiencia de sentirme lejos de los caminos de Dios. ¿Tú no se das cuenta, señores, que cuando una persona está buscando de Dios, cuando una persona está cercana al Evangelio, cuando una persona está tras los pasos del Señor Jesús, tú no te das cuenta que hasta el rostro le cambia, que se le ve como más iluminada la cara, por así decirlo? Y tú llegaste a tener, es que la luz de Cristo. Tú llegaste a tener la experiencia de estar un poco apartado de los caminos de Dios. Sí, lamentablemente así es. Por eso le doy tanta gracia a Dios de encontrarme contigo en este día y ponerle a este podcast que vamos a hacer el reencuentro en el camino, porque ciertamente hubo una etapa en mi vida en la que yo me alejé del Señor. Afortunadamente eso no quiere decir que uno cayó en vicio, ni se involucró con cosas, tú me entiendes, que fueran, digamos, a convertirse en cosas de gente como que no tuviera necesariamente temor de Dios. Pero te comentaba, fuera de cámara, que el enemigo de nuestras almas es muy astuto con las cosas que hace a veces. Y a mí lo que me pasó es que en los tiempos que yo estuve fuera de los caminos de Dios, pero que aún así Dios me tenía tan presente como el día de hoy que nos reencontráramos aquí, a mí lo que me presentaba era, bueno, eso que están hablando los evangélicos y que tú sabes de la vida, de la Biblia, es religión. Oye, para que tú veas, es religión. Esa fue la frase en medio de la tiniebla que en un sentido durante un tiempo me envolvió a mí. ¿Sabes qué? Yo veo que para cuando un cristiano está buscando a Dios, sí, el de afuera lo que lo invade o lo daldea es con esa palabra. Claro. De religión, que exacto, está perdiendo tu tiempo, que eso ha venido durante mucho tiempo y han querido como meterte eso en la cabeza y que eso no es así. Y yo veo que el enemigo usa mucho eso. Claro. Es más, en el huerto del Edén también el Satanás lo hizo cuando Adán y Eva, cuando le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe, es decir, sí, le involucró la parte de Dios ahí. Claro. Que cuando comas serás igual que Él, conociendo el bien y del mal. Es decir, sal de ese sistema. Tú tienes que ser una gente libre y la religión es lo que te esclaviza. Exacto. Y entonces ese es uno de los puntos que toman. Y qué bueno que tú hayas tocado eso, Daniel. Entonces, eso fue lo que te involucraron en la cabeza. Exactamente. En esos tiempos, en lo que yo anduve lejos de los caminos de Dios, desafortunadamente, digamos, obviamente hoy uno se arrepiente de eso, pero era lo que, porque lo primero que pasa es que la persona se enfría, uno deja evidentemente de congregarse con los hermanos, ni modo, uno deja de leer la palabra, uno deja de tener esa intimidad espiritual con Dios y tú te ves envolviendo en la rutina de la vida, como hay muchos creyentes ahora mismo, que ellos no tienen un pie afuera de la iglesia, pero lamentablemente cuando viene a ver están más lejos de Dios de lo que ellos se imaginan, porque la misma rutina los va enfriando de la vida y ya no hay ese primer amor por el Señor, no hay ese espacio para orar, no hay ese espacio para meditar en la palabra, para juntarse con otro creyente como estamos haciendo nosotros en este momento. Y todo eso va minando el corazón del ser humano. Sin embargo, yo quiero que volvamos de nuevo, como te decía, al punto principal de lo que estamos diciendo, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, yo quiero que tú recuerdes que la primera frase que Dios dijo para todos nosotros fue, sea la luz. Y se hizo la luz. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios te llama, no solamente, nos llama a todos, no solamente, señores, a que con la luz del Evangelio y con la luz de Cristo salgamos hacia adelante, sino que también nos separemos de las tinieblas. No puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. No puede haber comunión entre lo que Dios apartó y lo que lamentablemente muchos han decidido, que es mantenerse lejos de las cosas de Dios. Y por último dice aquí en el verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El primer día
de la existencia de lo creado para Dios tuvo una diferencia. A una cosa se llamaba día y a otra cosa se llamaba noche. ¿Por qué? ¿Qué hacía la diferencia? La luz hacía la diferencia. Y por eso, cuando Dios nos llama a nosotros a hacer luz, debemos ser una diferencia en donde estamos. No puede ser como se ha relajado prácticamente en estos tiempos el tema de lo que es el ser creyente. O sea, que nosotros podemos ser tan permisivos que podemos ser iguales a los que no andan buscando Yo quiero que nos detengamos los caminos de un Dios. poco en esto, porque estoy viendo, hablaste algo que me llamó mucho la atención, hablaste de la luz. Y el que anda en luz no puede andar en tiniebla. Es decir, aquí no hay términos intermedios, como muchas personas así lo toman. No, lo que pasa es que yo estoy un poco frío, estoy un poco tibio, cuando la Biblia dice que al tibio Dios lo vomita. O eres frío o eres caliente. Aquí no existe punto intermedio. Sin embargo, nosotros, para tratar de justificarnos y no entender de que estamos mal, siempre buscamos la forma de que no, lo que pasa es que Dios sabe que estoy esto, no. O estás en luz o estás en tiniebla. Exacto. Y el evangelio es la luz que alumbra a los hombres. Una cosa es cometer errores, que tú falles y cometas ahora. Pero ahí está la parte cuando dice, hijito, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. Tú hablaste de algo que me llamó mucho la atención. Y es que el mismo Señor dice, cuando tú hablabas de la luz, hasta ahora mi Padre te abraza, porque el que anda de día sigue trabajando, hablando. La noche viene, dice, cuando ya nadie puede trabajar. Así es. Dice, Jesucristo, mientras estaba en el día llevando la palabra, que es algo que el Señor lo dice cuando estaba predicando, diciendo que la noche venía. Sin embargo, cuando a Jesús fueron a buscarlo para llevarlo preso, lo buscaron en la noche, en las tinieblas. Porque las obras del enemigo siempre van a ser obras ocultas para tratar de desviarnos del propósito de Dios. Por eso esto se llama recuento, porque tú fuiste a un canal para iluminarme la mente en el momento en que yo estaba en tiniebla. Y ahora yo soy un canal para ti, para volver otra vez. Y de verdad, cómo Dios opera. Sí. Y cómo la gloria de Dios, la luz de Dios, se va manifestando en nosotros. Porque cuando hay luz, no hay nada oculto. Si nosotros somos carta leída. Sin embargo, hay cristianos. Yo quiero que hagamos un punto en esto, que muchas veces dicen, no, yo soy cristiano, sí, pero tus obras no me demuestran lo que tú eres. Exacto. Es decir, tú como luz debes caminar como hijo de luz, y dice la palabra que somos carta leída. Y qué bueno, Daniel, que tú hayas tratado ese punto de la luz y de cómo Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras. Exactamente, así mismo es. Y una cosa muy importante es, y que quisiéramos pasar al segundo punto, cuando nosotros continuamos en ese primer versículo de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Yo te decía cuando nos aprendíamos los versículos de la Biblia allá en la escuela bíblica, Talin, divide el versículo en frases. Aquí vamos a la segunda frase del mismo versículo. En otros tiempos a los padres por los profetas. Venimos con algo duro, varón, ahora. Oye, porque esto sí es una cosa que la verdad que en el mundo cristiano de hoy es increíble la cosa que se están dando. Señores, cuando Dios habla de que habló en otros tiempos a los padres por los profetas, uno se hace la pregunta, ¿y quiénes fueron los profetas? Los profetas fueron hombres elegidos por Dios, apartados por Dios desde Moisés hasta Malaquías, principalmente en el Antiguo Testamento, que fueron personas que Dios utilizó con un llamado especial, con una llenura del Espíritu Santo especial, para que ellos pudieran transmitir la revelación de Dios. La revelación de Dios. Y ahora yo quisiera que ustedes escucharan la primera epístola de Pedro en el capítulo 1 y verso 10. Ahí hay una descripción fantástica en el Nuevo Testamento de quiénes fueron los profetas. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice el verso 10 del capítulo 1 de Primera de Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Señores, los profetas lo primero que son es gente que investiga. Indagaron. Es gente que busca. Mi trabajo como profesión es el periodismo. Y en el periodismo usted tiene que investigar. Ayer mismo me pasaba,
estamos grabando esto hoy viernes 7, dicho sea de paso, 7 es el número de la perfección. Cuidado, hermano, con eso también. Eso es numerología bíblica, que el 7 aparece como el número de la perfección, el número de lo que Dios aparta para muchas cosas. Ya después podríamos hablar de cosas así también, que son parte, ¿verdad que sí?, de lo que está presente en la Biblia. Señores, y a mí me tocó ayer hacer una investigación sobre, ¿verdad que sí? Estamos grabando esto hoy viernes, vamos a hablar un poco de deporte para que la gente sepa que eso es lo que yo hago. ¿Verdad? República Dominicana y México van a competir hoy por la final de la Serie del Caribe. Y hay un lanzador dominicano que había retirado, que es el que va a lanzar hoy por nuestro país, 17 bateadores en línea en el último juego que le tiró a México. Y ese número a mí me llamó la atención. Yo decía, Smith Rogers retiró 17 bateadores en forma consecutiva. ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Yo lo monté eso en el periódico, que salió publicado en la prensa de hoy, en el diario en el que yo trabajo. Señores, y yo tuve que irme al internet y buscar el box score del partido, o sea, donde se hace la anotación del juego anterior, donde tuvo ese lanzador, e ir contando todos los outs que él fue haciendo. Y de verdad que eran 17. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación? Y volvemos al pasaje bíblico. Señores, porque cuando uno va a anunciar algo, como un periodista, por ejemplo, que tiene que informar sobre algo, uno tiene que estar seguro de lo que uno está presentando como información, que esa información es real, que es verídica. Por lo tanto, dice la Biblia aquí que los profetas, eso fue lo que hicieron, porque literalmente dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de que de esta salvación. La profecía es salvación. Ellos estudiaron la Torá, se capacitaron en lo que decían los demás profetas, indagaron con respecto a la revelación que Dios le daba a ellos. Claro que sí. Y una cosa muy importante, cuando nosotros escuchamos, no, porque yo tengo una profecía de Jehová contigo. Bueno, mira, lo primero que tiene que ver con profecía aquí es que la profecía es salvación. Y volvemos con la exhortación que le estamos haciendo a la gente. Esto es para ti, para que te reencuentres con el Señor, así como yo lo he hecho también. La profecía es salvación. La revelación especial y divina de Dios es una muy grande. Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la bendición de la vida eterna. Entonces, el profeta de este tiempo es aquel que lleva el evangelio de salvación. Totalmente. Bíblicamente sí. Sí, no, pero yo estoy claro. Porque es que hoy en día, bueno, nos vamos a meter a un tema muy fuerte. Se han titulado muchas personas como profetas, que yo soy un profeta de Dios, y yo estoy viendo que están usando esto como una manipulación para tratar de buscar un beneficio propio y no el beneficio del evangelio de Cristo. Así mismo es. Sino tratando de manipular, no, porque a mí Dios me dijo y porque Dios me habla y porque si tú no te sometes, el Señor me dijo a mí que te va a venir esto y lo otro y lo otro. Sin embargo, ahí vemos que estos profetas a cuales Dios había señalado, ellos indagaron. Claro. Con respecto a los tiempos de la venida de Cristo. Pero dijiste algo que me llama mucho la atención. Estos profetas, el verdadero profeta de hoy en día, es aquel que anuncia el evangelio de salvación, que empieza a hablar acerca de las profecías bíblicas que ya han sido reveladas. ¿No entiendes? Porque Dios se ha revelado a través de la palabra. Ahora, hay un relajo hoy, y yo sé que muchos me van a crucificar. Y Dios, no es que Dios no habla, porque Dios sigue hablando. Pero ese Dios me dijo, se ha sustituido por la palabra de Dios. La palabra y la profecía más segura es la que está escrita ahí en la Biblia. Entonces, Dios te puede traer a ti un conocimiento de algo o una iluminación. Bueno, como nos pasó con el reencuentro tú y yo. Amén, así mismo. Dios te puso en el corazón. Sí. Eso es una parte que no hemos contado. El mismo día que nos reencontramos, Stalin y yo estoy pensando en él desde por la mañana y digo, ¿qué será del hermano Stalin? Dios mío, ¿dónde estará Stalin? Y de repente, en un par de horas más, aparece el hermano y me dice, Daniel, pero yo estoy atrás de ti. Y ahí fue cuando yo entendí, mi hermano, digo, esto es del Señor. Tú ves cómo Dios te va iluminando y te va a hablar. Pero el problema es que hoy en día muchos han tomado estos dones muchas veces de revelación y de ciencia y de cosas para manipular y hacer de él un mercadeo. Pero no se capacitan en la palabra. Usted ve que son unos neófitos en el conocimiento de la verdad y en vez de ayudar, lo que hacen es que empujan a la persona a errores
como la palabra de Dios dice, que hay que tener cuidado que en los posteriores tiempos vendrán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, infatuos, que vendrán con una filosofía, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Entonces hay que tener hoy en día cuidado, porque mira como tú dices ahí en esa palabra, ellos indagaron acerca de estos tiempos. Totalmente, hermano. Y una cosa muy importante es que tú y yo nos reencontramos porque yo estaba en la iglesia y porque tú venías de la iglesia. O sea, en otra palabra, nosotros estábamos bíblicamente haciendo cosas del Señor. No era que yo estaba allá con las 4 gomas para arriba, tirado allá en mi casa, muerto de la risa, y tú por otro lado, que tirándome un WhatsApp. No, no, no. Nosotros ese día estábamos buscando de Dios. Y todo el Señor lo alinea porque nosotros estábamos detrás del propósito bíblico de lo que teníamos que estar ese día, que era congregándonos. O sea que o sea, ninguna persona puede decir, no, porque lo que pasó entre nosotros dos ese día fue una chepa. No, no fue una chepa. Eso Dios lo tenía así porque nosotros estábamos siguiendo lo que Dios establece. El verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas investigaron el tiempo para anunciar para anunciar los sufrimientos y la gloria de Cristo. ¿Cómo puedes tú estar hablándome a mí de una profecía que no involucre sufrimiento? Ay, Daniel, espérate. Dije, el Señor me profetizó, Stalin, que viene este año tú te montes en una Jeepeta Mercedes 2025. Cuando los profetas, yo te voy a dar el paso ahora porque sí, yo sé que tú estás fluyendo. Oye, cuando los profetas lo que anunciaron fue, dice aquí bíblicamente, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cómo es posible que nosotros, los que creemos en Dios, creamos en una vida llena de comodidades, que Dios se la puede dar a usted por su trabajo, por su superación, por todo lo que usted quiera, pero una vida que no involucre el ser semejantes a Cristo en su sufrimiento también, para poder alcanzar la gloria eterna y que la vida aquí en la tierra sea un peregrinar, no una vida en la que usted se va a quedar, como digo yo, aunque usted se convierte el hombre más grande que salga en la revista Forbes y gane miles de millones de dólares, usted aquí no se va a quedar y no se va a poder llevar en la caja de muertos nada de lo que usted ha hecho. Todo eso se va a quedar aquí. En el caso del creyente, vuelvo y te digo, los profetas profetizaron los sufrimientos y la gloria de Cristo. ¿Qué tan ausente, lamentablemente, mi hermano Stalin, nosotros vemos ese mensaje hoy día? Bueno, yo te voy a decir algo, Daniel. Tú has tocado un punto muy bíblico y que muchas personas lo van a tomar de la forma que ellos quieran. Pero yo no vi un profeta en la Biblia que no sufrió. No existe un profeta. Todos los profetas, incluso dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, y muchos fueron aserrados, perseguidos, muchos dice que fueron tirados en foso de leones. Es decir, todos los profetas que profetizaron de Cristo, lo que hicieron fue sufrir. Pero el mismo Señor Jesús lo dice cuando se para y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo, pero no quisiste? Sin embargo, hoy en día, el profeta, el que se dice ser llamado profeta, es la gente que más honra tiene, es la gente que todo el mundo lo busca, es la gente que todo el mundo quiere estar con él. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando iban a llevar un mensaje, el pueblo se escondía, porque el mensaje que venía, ellos temían, porque Dios venía a traer, ¿qué? Corrección. Sin embargo, hoy en día, todo el mundo quiere ser un profeta. Todo el mundo quiere tener el rango de profeta, de apóstol, pero nadie quiere ser un pastor, nadie quiere ser un evangelista, nadie quiere ser un maestro de la palabra. No, profeta y apóstol. Y esto está llevando a muchas personas a que en vez de inquirir y escudriñar los tiempos de la palabra, están escuchando más la voz de un hombre que dice que Dios le dijo que a la palabra de Dios y a la palabra que está escrita. Ahora, ¿que Dios habla? Claro que Dios habla. Ahora, el problema está en lo siguiente, es que hemos sustituido, y lo voy a decir aquí, hemos sustituido esta palabra que está escrita, que es la palabra revelada, la cual Dios nos dejó, que es el manual, por un Dios me dijo. Es decir, está bien, si Dios dice tanto como lo dice la gente, hermano, pues mire, tómele usted la Biblia
y vamos a dejar esto y vamos a oír a los hombres. Entonces, porque eso se ha tomado de un punto de vista que eso es lo que la gente quiere. ¿Qué Dios me dijo? No, que me va a dar un vehículo. Está bien, amén, gloria a Dios. ¿Qué Dios te dijo? No, que me va a dar una casa. Muy bien, amén. Sí, pero Dios lo hace. Claro que Dios lo hace. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es el sufrimiento de Cristo que a la gente no le gusta. Y no solamente eso. Tú decías a Daniel, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Es decir, el objetivo o el plan de Dios es que tú camines conforme a la obediencia de Dios. Y cuando tú caminas conforme a la obediencia de Dios, tú vas a tener padecimiento, porque la palabra de Dios dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Cristo, al reino de Dios. Pero hoy en día no. Ahora todo el mundo quiere ser cristiano porque eso es lo que está dejando el ser cristiano. Incluso mucha gente toma estos medios, llevando una palabra, hablando acerca de fábulas artificiosas, de un conocimiento, y la gente le da like porque quiere seguir esto. Pero la palabra de la cruz no quieren. Y la Biblia lo dice, el que no tome su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo, aunque a usted y a mí no nos guste. Este evangelio es sufrido, porque lo dice la palabra. Es un evangelio sufrido. ¿Por qué? Porque tú vas a tener confrontación con tu carne, tú vas a tener confrontación con el mundo, porque por el llamado a que arrepentirse, a convertirse. Tú le hablas a la gente que se arrepienta, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? ¿Por qué Dios conoce mi corazón? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al pueblo de Israel? Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo oí un podcast de un ministro de Dios hablando, no se está predicando a Cristo de su venida, porque eso nos deja dinero. No se está predicando acerca del evangelio de salvación, porque eso nos deja view. Entonces las personas hoy han dejado de predicar al Cristo que salva, al Cristo que liberta, al Cristo que transforma, a ese Cristo que sufrió y padeció en la cruz del Calvario, que dio su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, para librarnos del castigo eterno. Pero hoy no, Dios tiene que darme. Y le exigen a Dios en oración, Daniel, y empiezan a cuestionar aún su vida y dicen, no, yo tengo que estar bien. Yo te voy a dar una palabra que me dijo mi esposa ayer. Sí. Yo le dije, Aide, es una batalla que yo tengo con el canal que yo estoy dirigiendo, porque es que la gente lo que quiere oír es Dios me dijo y profeta. Y ella me dijo, acuérdate que Dios una vez te habló y te dijo que te llamó como Jeremías y que iba a sufrir, pero que él iba a estar contigo. Y es verdad. Amén. Cada vez que tú llevas el evangelio y que tú ves que las personas están extraviadas buscando otra cosa, tú sufres. Hermano, Cristo viene. Y esta palabra de la luz que alumbra a todos los hombres. Daniel, ahora entiendo más que fue un reencuentro de parte de Dios esto. Amén, varón. Y estamos empezando, Y estamos empezando. Eso, como dicen los pitchers, soltando el brazo que estamos nada más. Wow, sí, tremendo, Daniel. No, entonces, por último, para terminar, entonces, como te decía, y estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a eso, yo prefiero mejor de toda manera, como dice un himno antiguo que cantábamos mucho, hoy yo quiero andar con Cristo. Yo prefiero seguir la voz del Señor, seguir sufriendo detrás del Señor. A pesar de que, por ejemplo, en el caso mío, el reencuentro, ¿verdad?, que se involucra, yo haber hecho un giro, un cambio y cortar el camino de hacia donde tú te estabas dirigiendo para regresar a los pies del Señor, que le doy la gloria a Dios que pude haber visto un día como el de hoy para poder decirlo, que es así. Porque yo sé que la recompensa del Señor será mayor. Amigo, que tú nos estás escuchando, en este momento te estamos diciendo, recuérdate que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo primero que Dios dijo es que Dios llamó, sea la luz, y Dios quiere que la luz resplandezca en ti. Dios quiere que tú recibas el mensaje de los profetas auténticos y verdaderos de la Biblia, no de Stalin, ni de Daniel, ni de ningún ser humano, no, de lo que se transmitió a través del Espíritu Santo desde aquellos tiempos para que tú puedas recibir la salvación y el perdón a través de la persona del Señor Jesús, que te invita hoy a que vengas a Él. Y lo último que te queremos decir es, para terminar esa última frase de este inicio de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
tan ausente que está algunas veces de las predicaciones del Evangelio, el llamado y el presentar la figura del Señor. Y yo quiero presentarte, que tú te vas a reír de esto que yo te voy a presentar ahora, incluso de lo que significa esto. Lucas 24:13. En Lucas 24:13, si usted tiene también una Biblia por ahí, lo puede compartir con nosotros. Lucas 24:13. Hay un relato de un reencuentro, no de un reencuentro, sino de un encuentro entre dos discípulos del Señor que iban camino a una ciudad que se llamaba Emaús. Eso está en Lucas 24, capítulo 13. Y yo quiero decirle a ustedes de cómo Dios habló en este caso. ¿Por quién? Por el Hijo. Directamente, nosotros vamos a ver un pasaje de la Biblia ahora en donde nosotros vamos a ver a Dios hablando, a Jesús hablando directamente. Ya no como lo dice el versículo, no allá en Génesis, sea la luz, no a través de los profetas. El mismo Jesucristo hablando, completando esa parte. En estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo directamente. Y dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto viene siendo unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Esto es de la resurrección del Señor Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué grande es caminar con el Señor. Maravilloso. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el verso 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Varón profeta, ahí está, el máximo de los profetas. No es sin discusión ahí. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos asombran unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿El Señor vive, hermano? ¿Jesucristo vive, hermano? Sí, Jesucristo vive y te llama en este día. Su mensaje y su presencia es vida eterna para nosotros. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que los profetas han dicho. Oye, en buen dominicano, si Jesucristo hubiese estado, con todo el respeto obviamente que le tenemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero si esto hubiese sido una conversación entre dominicanos, Jesucristo le hubiese estado diciendo a los dos discípulos de Emaús, le dice: pero ven acá, ¿y qué? Pero ¿qué par de batates que son ustedes? Le hubiese dicho, eso es un lenguaje coloquial que quiero utilizar. O sea, ¿cómo? Y es una palabra fuerte que la que el Señor está usando. Es insensato, le está diciendo. Insensato. Eso es más pesado que batata, porque batata entre nosotros es, ¿verdad que sí? Un tubérculo, es un víver que nosotros consumimos aquí en el país porque se da para la gente que no esté sintonizando de otro lado. Y uno le dice así a una persona como que no está entendiendo algo, le dice: oye, pero no sea como un víver, le decimos nosotros aquí. Porque la verdad que el Señor se chocó demasiado. Porque mira lo que le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Entonces le dice, básicamente Jesucristo lo que le dice a ellos es: ustedes no hicieron la tarea, ustedes no investigaron como los profetas, ustedes no leyeron, por eso es que, ¿y qué profecía es la que ustedes están creyendo de mí? Ustedes están creyendo de que, no, ese hombre es Jesucristo, ese fue un tipo que él se hizo pasar por el Mesías. Yo parecía el Mesías, pero realmente no era él. Sí, yo creo que de verdad, realmente, Jesucristo no era el Mesías. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Ustedes estudiaron los profetas con relación a todo lo que dijeron sobre los profetas sobre el Mesías. Dice, óyeme bien, verso 26, oye cómo estamos cerrando esto, con la ayuda del Señor, esto como en el béisbol, estamos tirando un ojito, oye.
Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria otra vez los sufrimientos. El mismo Señor Jesucristo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué dice el Hijo? Que los profetas decían que yo tenía que sufrir para poder llegar a la gloria. Eso es lo que están diciendo. Y hay un mensaje más difícil de entender que eso. ¿Por qué hay que darle, como dices tú, tanta vuelta y decorarlo con tantas mentiras de mucha gente que está diciendo cosas que no son de Dios? Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas otra vez, óyeme bien, desde Moisés hasta los profetas, lo que habíamos dicho anteriormente de quiénes eran los profetas en Primera de Pedro. Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían de Jesucristo, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Oye, Jesucristo le dijo, no señores, sigan ustedes, queden bien, yo voy a seguir más para adelante. No, espérate, ven, quédate con nosotros. Verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Y nosotros, Stalin y Daniel, que te acompañamos hoy, te decimos este mismo mensaje. Amigo que nos estás escuchando, no está ardiendo tu corazón en este momento que nosotros estamos llevando este mensaje porque tenemos las escrituras abiertas y tú sientes que este mensaje es de Dios directamente, que te está llamando a la luz, a que salga de esas tinieblas, a que el evangelio es la única vía en la cual nosotros tenemos garantizado el cielo y esto vale más que cualquier cosa que haya en la tierra. Yo le comentaba a Stalin antes de entrar aquí a nuestro podcast, señores, yo he visitado, sin contar Chile, donde viví 15 años, yo he visitado 11 países del mundo y nada de lo que yo vi en tantos lugares donde yo vi, como dice la misma palabra de Dios al fin y al cabo, vanidad y aflicción de espíritu. Eso es lo que hay en el mundo y en la vida. Daniel, yo quiero ya terminar con esto y leer esto. Mira, Sí. qué bueno este reencuentro. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien La palabra de Dios. la palabra de verdad. Oye lo que dice, procura no presentarte ante los hombres, sino ante Dios, aprobado. Dios tiene que aprobarte. Por eso es que el Señor le dice a esto, insensato, pero los profetas hablaron de mí y ustedes no. Es decir, ustedes... ¿A cuáles profetas era que ustedes estaban escuchando o qué profecía era que ustedes investigaron entonces? Entonces ustedes no están aprobados. Entonces hay algo que me llama la atención, porque dice luego Pablo a Timoteo en el verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese en iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y voy a leer el capítulo 3 y el verso 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora voy a leer el capítulo 4 del libro de 2 de Timoteo en el verso 3, que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Oye lo que dice, que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos en este tiempo donde la gente no sufre por el evangelio, sino que viene gente con fábulas enseñando un evangelio que no es el que está escrito. Daniel, esto es poderoso. Gloria a Dios, hermano. Hermano Daniel, gracias. Seguimos con este podcast que será el reencuentro todo el tiempo. Así que, Daniel, muchas gracias por estar aquí en el canal. Que Dios te siga bendiciendo. Así es, hermano. Vamos a prometerle a la gente que más adelante, cuando ya tengamos la oportunidad de reencontrarnos de nuevo, aquí seguimos en el camino, en el reencuentro y siempre de la mano del evangelio, que es el mensaje del poder de Dios para todos nosotros. Hermano, así que Dios te bendiga. Suscríbete, comparte, dale like y para que este mensaje siga llegando. Y
Shalom.